Bueno, buenas tardes, mi nombre es Natividad Olivar, yo soy médica, psiquiatra y neuróloga. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre rutinas que deberíamos poner en práctica para ayudar a los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer o deterioro cognitivo, no importa cuál sea el tipo de demencia, para poder calmar o aliviar determinadas situaciones que a veces nos pueden estresar y que muchas veces terminamos acudiendo a psicofármacos como son antipsicóticos y que a veces con pequeños cambios en el día a día y en el ambiente y en la práctica cotidiana podríamos evitarlos. Obviamente que esto requiere no solamente tener conciencia de qué cosas tenemos que mejorar e implementar, sino que también implica tener conocimiento de ese o esa paciente, ¿no? Saber qué cosas son las que lo alteran, ya sea anímicamente o le generan estrés, para tratar de evitarlas o tratar de modificarlas. Entonces, la idea de la charla de hoy es poder brindar herramientas que son prácticas para justamente darle calma o tranquilidad a ese cerebro que después se termina viendo en la conducta del día a día. Entonces, lo que tenemos que entender que un cerebro que está justamente con Alzheimer necesita tres cosas que son sumamente importantes, que son la previsibilidad, la repetición y la estructura. Es decir, una rutina que ayuda a disminuir la ansiedad. Si nos corremos igual de lo que es un cerebro con Alzheimer, ¿no? Podríamos decir que estas tres características son las que todos necesitamos en nuestro día a día para disminuir el estrés y que habitualmente es lo que realizamos en la infancia para que los chicos puedan ir creciendo. Por eso, en la enfermedad de Alzheimer es fundamental también mantenerlos porque necesitamos que haya un orden. Y justamente lo que pasa con el adulto mayor es que pierde ese orden, se empieza a desorganizar. ¿Por qué? Porque empieza a perder las actividades que antes eran rutinarias en su vida, eran rutinarias en su vida. Es decir, no se tiene que levantar más temprano para ir a trabajar o no se tiene que levantar más temprano para preparar un desayuno para, o sea, el hijo que está por ir a trabajar. Es decir, que hay muchas situaciones que se van perdiendo, pero que sin embargo, dentro de las actividades cotidianas, necesitamos que se siga manteniendo esa estructura, necesitamos que esas actividades se repitan a lo largo del día y de la semana en los mismos horarios, porque eso nos permite justamente digamos, anticiparnos a determinadas situaciones. Y cuando nuestro cerebro registra, ¿no? O sabe qué es lo que va a pasar más adelante, o sea, se puede anticipar, tiene calma y no ansiedad. Porque cuando aparece la ansiedad, justamente es cuando aparecen estas alteraciones o trastornos en la conducta. Entonces, ¿por qué las rutinas son claves? Bueno, justamente porque cuando falla la memoria, lo que hace el cerebro siempre es tratar de compensar. ¿Y cómo va a compensar? Con los hábitos. Por eso siempre hacemos énfasis desde las indicaciones médicas en mantener una rutina. Porque si el paciente tiene organizado su día y esa organización se mantiene, tal vez con variaciones mínimas entre un día de semana y lo que es un fin de semana, ayuda a que disminuya la confusión, porque las personas ya saben qué es lo que va a suceder. Baja la ansiedad, como ya dijimos, y si hay menos confusión y menos ansiedad, claramente mejora la conducta de esa persona. Es decir, está menos irritable, está menos agresivo, está menos violento. Porque en realidad lo que altera la conducta es un poco esto, el miedo, el no saber lo que va a suceder. Entonces, eh, eso hace que las personas se agiten. Y por otro lado, ayuda a mejorar el sueño, porque cuando mantenemos una estructura, no solamente para levantarnos, para bañarnos, para comer, también tenemos que mantener esa conducta en esos horarios para la hora de ir a dormir. Y si mantenemos siempre el mismo horario para acostarnos y levantarnos, también vamos a mejorar el sueño porque ayuda también a que durante el día se vayan manteniendo muchas actividades que generan desgaste en el paciente. Entonces, lo que hace el cerebro siempre es buscar seguridad. En un cerebro con Alzheimer o sin Alzheimer, nosotros constantemente estamos buscando aquellas cosas que nos dan seguridad y que nos ayudan a disminuir la ansiedad. Por eso, lo conocido calma, por eso es tan importante la rutina. Y lo que es imprevisible genera angustia, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que presentarnos o ir a un lugar que es nuevo y que no conocemos,
no nos angustiamos, pero nos ponemos ansiosos. Es como cuando, no sé, nuestros hijos o nuestros sobrinos están por iniciar el primer día de clases. La noche anterior, capaz que no duermen, están un poco nerviosos. ¿Por qué? Porque el otro día se van a encontrar con otras con sus compañeritos que no los vieron en todo el verano, o van a conocer a la seño nueva. ¿No? Entonces, eso que en realidad nos pasa a lo largo de toda la vida con diferentes situaciones, incluso cuando uno, no sé, va a empezar la facultad, o un taller, o un trabajo, ¿no? O va a conocer personas nuevas, genera eso, imprevisibilidad. Y la imprevisibilidad genera ansiedad y angustia. Entonces, por eso es importante no hacer cambios bruscos en la rutina de una persona, porque los cambios bruscos traen justamente agitación. Entonces, ¿qué síntomas van a mejorar si nosotros mantenemos una rutina? Bueno, ya dijimos, disminuye la ansiedad, eso hace que la irritabilidad también baje, porque la persona está tranquila, está serena, está calma. Ayuda a disminuir la deambulación, porque cuando algunos pacientes se agitan, empiezan a caminar sin un objetivo aparente, ¿no? Y empiezan a deambular, ya sea por el living, por el resto de la casa. Ayuda justamente a que la persona pueda dormir mejor, entonces baja el insomnio y ayuda sobre todo a disminuir la cantidad de preguntas repetidas, ¿no? Cuando un paciente con Alzheimer, digamos, está tranquilo, esa repetición que a veces se hace, ¿no? Por olvidos también tiende a disminuir porque no hay tanta ansiedad. Entonces, ¿qué sería una buena rutina? Bueno, claramente la buena rutina no es, como dice ahí, algo rígido, no es que si decimos que a las 8 de la mañana hay que levantarse, no se puede levantar la persona a las 9 de la mañana. Claramente siempre hay que tener flexibilidad y nos manejamos por franjas horarias. Lo importante es que la persona que sufre enfermedad de Alzheimer sepa, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? ¿Y con quién va a pasar? Y es muy importante, sobre todo, ¿no? El cuándo va a pasar. ¿Con qué anticipación o antelación vamos a avisar que algo va a suceder? Si es una rutina, bueno, justamente eso nos va a generar un hábito, como todos en la vida. Entonces la persona ya sabe lo que pasa. Pero cuando va a haber un cambio, como por ejemplo viene una visita o tenemos un cumpleaños o aparecen las fiestas que justamente rompen un poco con esa rutina, tenemos que sí ser flexibles en la rutina, pero tratar de mantener la mayor parte del tiempo o del día que sea lo más parecido a la semana, a lo habitual. Y también esto nos permite, ¿no? Tener en cuenta cuándo tenemos que dar esta información. Si viene alguien de visita, ¿no? Que es alguien inesperado, pero que en el paciente lo va a movilizar mucho emocionalmente, porque tal vez, no sé, es un sobrino que vive en el exterior y que hace 10 años que no viene, no se lo vamos a avisar con un mes de anticipación, no se lo vamos a avisar con una semana de anticipación. Probablemente se lo avisemos el día antes, va a ser lo más adecuado, porque si no vamos a generar que ese paciente esté ansioso durante un mes preguntando todos los días y casi las 24 horas del día cuándo llega ese sobrino que está esperando con tantas ganas y con tanta alegría. Y lo otro muy importante es también identificar quién va a dar esa información, porque como sucede dentro de un grupo familiar, hay veces que uno tiene más facilidad para comunicar información que otros miembros de la familia. Entonces, poder identificar quién es el que puede dar esa información también es sumamente importante y le va a dar tranquilidad al paciente, porque sabe quién le está dando esa información. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, un día estructurado, ¿no? Bueno, se puede organizar esto en franjas, en mañana, mediodía, tarde y noche, igual que un plan farmacológico. Entonces, por la mañana, donde normalmente los pacientes están más lúcidos, están más despiertos, suelen estar más tranquilos, es ideal encarar todas aquellas actividades que pueden llegar a generarle cierta agitación o cierto malestar. Uno de los más comunes tiene que ver con el baño, ¿no? Que suele ser un tema bastante recurrente en las familias que informan que los pacientes no se quieren bañar. Entonces, ideal siempre es que el baño suceda antes del mediodía o incluso después del mediodía, pero no mucho más, que no sea a la tarde o a la noche, porque el paciente tiende a volverse más confuso para esas horas del día y puede ser que tenga mayor negativa a realizarlo. Entonces, también durante la mañana es importante hacer un desayuno, ¿no? Hacer una actividad simple,
¿Por qué? Porque si bien es verdad que el paciente está descansado, también la conexión con el entorno tiene que ir siendo paulatina. Luego al mediodía claramente, realizar el almuerzo, hacer un descanso, si es que el paciente lo necesita. Tal vez el paciente no necesita dormir la siesta, no es una obligación dormir la siesta. Y es más, muchas veces tratamos y nosotros aconsejamos no realizarla, es decir, desaconsejamos la siesta para que el paciente pueda descansar bien a la noche. Eso depende de las actividades que tenga cada persona a lo largo del día. A la tarde siempre es muy interesante hacer alguna actividad que tenga que ver con lo físico, ¿no? Es decir, una caminata, entonces el paciente ya va generando cierto desgaste físico para llegar a la noche más cansado y así poder dormir, más allá del desgaste cognitivo que fue sufriendo a lo largo del día. Realizar una actividad que le genere tal vez satisfacción o calma, que puede estar relacionado con la música. Y estas actividades, en realidad las de la tarde, van a tener que ver más con aquellos gustos que tiene el paciente, ¿no? Si el paciente no le gusta la música o no está acostumbrado a escuchar música o le molesta, bueno, la vamos a evitar, pero vamos a tratar de encontrar alguna actividad que sí le genere cierta satisfacción. ¿Por qué? Porque eso ayuda también a bajar la ansiedad y a generar más calma. Bueno, se va a hacer la merienda por la tarde y por la noche claramente la cena y la rutina del sueño. Mantener una rutina del sueño o higiene del sueño es fundamental para que las personas, no solamente en el caso del Alzheimer, sino a lo largo de toda la vida, ¿no? Podamos dormir en forma adecuada. Entonces, el sueño claramente es importante porque si una persona duerme mal, no logra descansar tanto física como cognitivamente, entonces al otro día suele estar más confuso. Lo que sucede a la noche es que se activa todo un sistema de limpieza cerebral que se llama sistema linfático, que ayuda a remover todos los desechos celulares que se van produciendo a lo largo del día. Esos desechos celulares son normales porque tienen que ver con nuestro funcionamiento, ¿no? Con los pensamientos que generamos, cuando tenemos algún recuerdo, ¿no? O incluso por el metabolismo natural de las neuronas. Todo eso hace que se generen ciertas sustancias que tienen que eliminarse, así como nuestro cuerpo, ¿no? Genera sustancias que nosotros eliminamos por orina y por materia fecal, lo mismo sucede con el cerebro. Se acumulan sustancias que tienen que ser barridas de allí, para que al otro día, ¿no? Sea como que, no sé, se pasó la aspiradora a la noche y al otro día uno se despierta y ese cerebro se puede activar y pueden conectar las neuronas en forma adecuada. Por eso, cuando dormimos mal, no solamente en el caso del Alzheimer, sino cuando cualquier persona duerme mal, ya sea un bebé, un niño, un adolescente, un adulto, al otro día no solamente estamos capaz más confusos, ¿no? Nos sentimos más lentos, podemos estar de mal humor, puede ser que nos cueste todo un poquito más o que veamos incluso nuestro entorno mucho más negativo, mucho más oscuro. Eso es claramente porque no dormimos bien la noche anterior. Entonces, hay algo que es clave para la hora del dormir que tiene que ver con higiene del sueño y la primera es tratar de mantener siempre el mismo horario, ¿no? Pero bueno, acordémonos que hablamos de franjas, no es que si a las 10:00 el paciente no está acostado, ya estamos con un problema. No, bueno. Seamos un poco flexibles, entre las 9:30 y 10:30, o entre las 10 y las 11, ¿sí? Pero nunca que las diferencias en el acostarse sean más de una hora. Después, la luz que va a ingresar a la habitación, lo ideal es que haya muy poca luz en la habitación. En el caso de ser necesario, se puede colocar, como se coloca en las habitaciones de los niños, una lamparita con luz tenue, por si el paciente se despierta, se puede ubicar rápidamente en donde está. Y que durante el día ese paciente esté expuesto a la luz solar. Eso es importante porque permite la liberación, ¿no? O sea, la inhibición durante el día y la liberación durante la noche de una hormona que se llama melatonina, que nos ayuda justamente no solo a regular el sueño, sino también a regular un montón de lo que se conocen como ritmos circadianos, que se relacionan con la secreción de hormonas, con los cambios de temperatura, con las variaciones de la presión arterial, que hacen que nuestro cuerpo funcione en forma adecuada. Como ya les había mencionado, nosotros normalmente desaconsejamos las siestas, entonces en el caso que el paciente esté acostumbrado a hacerla, no es que se las vamos a prohibir, pero sí vamos a tratar de acortarlas, ¿no? Lo máximo que se pueda.
y tratar de generar una rutina nocturna tranquila, en la medida de lo posible. ¿No? Es decir, tratar de disminuir la mayor cantidad de ruidos. Por lo tanto, si el paciente se tiene que ir a dormir, pero existen otros miembros de la familia que se van a quedar despiertos con la tele, bueno, que el volumen de la tele o de la radio o de una conversación o una fiesta, si es que está sucediendo dentro del mismo ambiente o domicilio, sea con un tono bajo, para que esa persona pueda conciliar el sueño. Tratar de que las cenas sean copiosas, es decir, que no sean cenas pesadas que van a generar que ese paciente tal vez se despierte varias veces durante la noche. Y obviamente evitar el alcohol. ¿Qué actividades podemos realizar? Bueno, entonces que ayudarían a calmar a una persona, ¿no? Estas actividades que yo menciono que serían ideales hacer por la tarde. Bueno, poner una música conocida, doblar ropa, regar las plantas, mirar fotos, salir a caminar, hacer rituales. Algunas personas rezan o hacen meditación, ¿no? Entonces, es importante tratar de identificar qué actividades le gustan al paciente. A veces no sabemos si les gustan o no les gustan porque los pacientes nunca los realizaron, con lo cual podemos ir probando y si identificamos que hay una actividad que en verdad le gusta y que logra mantenerla pues se puede concentrar, bueno, empezará a formar parte de la rutina y trataremos de hacerla todos los días en la medida de lo posible. Claramente las actividades que ayudan a calmar a una persona no se caracterizan por su complejidad, sino, como dice ahí, importa la familiaridad. Es decir, que el paciente pueda registrar esa actividad y la pueda ir incorporando. Por eso, si es algo que ese paciente ya hacía antes, que logremos mantenerlo en su día a día, va a ser beneficioso, porque el paciente ya conoce qué es lo que había que hacer o qué es lo que hay que hacer, entonces facilita la adherencia. Claramente tenemos que evitar la sobreestimulación porque demasiados ruidos, demasiadas personas en un domicilio, si es que habitualmente no va nadie, o estos cambios que son bruscos, pero que encima además de ser bruscos se vuelven muy constantes, pueden no solamente saturar el cerebro, porque empieza a aparecer mucha información que nuestro cerebro tiene que procesar y que no está acostumbrado, ¿no? En el caso de los pacientes con Alzheimer, normalmente suelen tener ambientes o rutinas que son tranquilas. Entonces, cuando eso empieza a cambiar y ese cerebro tiene que empezar a procesar la información, porque tiene que empezar a registrar más caras, tiene que empezar a reconocer más voces, y de repente aparecen muchos ruidos o muchos cambios en el ambiente, generan alteración. Y eso lleva justamente a lo que venimos hablando, a la ansiedad, a la irritabilidad, a la agitación, a la agresividad, alteraciones en el sueño, ¿no? Es decir, y que normalmente esto lo solemos observar cuando llegan las fiestas. Cuando ese paciente durante el año mantiene una rutina, pero después en Navidad o Año Nuevo, muchas familias, ¿no? quieren que ese paciente participe de las fiestas y está acostumbrado el paciente a acostarse a las 10 de la noche, pero ¿qué sucede habitualmente en la fiesta? O sea, el brindis es a las 12. Entonces tratan de estirar, ¿no? al paciente para que se mantenga despierto hasta la medianoche, cambiándole su rutina totalmente, tal vez llevándolo a un domicilio que no conoce o que conocía hace muchos años, pero que hacía mucho que no iba, entonces no está habituado. Y todos esos estímulos, o sea, con personas que tal vez tampoco conoce y que solamente conoce a tres o cuatro, y todos esos estímulos, ¿no? que saturan la mente, hacen que después, al otro día, y a veces durante 24, 48, incluso 72 horas, el paciente esté alterado, sea otro totalmente. ¿Por qué? Porque rompimos algo de lo natural, de lo habitual. A veces nos cuesta, ¿no? entender que nuestros pacientes no se tienen que exponer a tantos cambios, que a veces es preferible, no sé, que participe de la cena de Navidad o de Año Nuevo, pero que no se va a quedar hasta las 12 para esperar el brindis. Tal vez a su horario habitual se va a ir a dormir. Y bueno, será una fiesta diferente, pero el paciente algo de la fiesta compartió. Tal vez el brindis no lo hacemos a las 12, lo hacemos a las 10 de la noche para que el paciente se pueda ir a dormir. Y después a las 12 volveremos a brindar, ¿no? Y esto es de a poco ir teniendo cierto registro para poder ir implementándolo. Si uno tiene información acerca de cuáles son estos cambios, entonces podemos llevarlo a la práctica y no pensar que ese paciente tal vez está sufriendo porque no pudo disfrutar las fiestas como lo hicimos nosotros. La disfrutó a su manera. Bien, ¿qué rituales dan seguridad? Bueno,
esto, como venimos diciendo, ¿no? La repetición, las rutinas. Entonces, tratar de repetir siempre la misma taza, siempre la misma silla, siempre el mismo orden, siempre la misma frase. Si nosotros identificamos que hay determinadas frases que al paciente lo irritan, vamos a tratar de evitarlas, no las vamos a decir. Si identificamos que hay determinadas actitudes, formas o incluso gestos que al paciente lo calman, bueno, ese tiene que ser nuestro caballito de batalla para tratar de disminuir cualquier situación que pueda generar un conflicto. Tenemos que recordar que la repetición siempre tranquiliza. Entonces, ¿qué pasa cuando se rompe la rutina, no? Esto que venimos hablando, que pasamos de, en realidad, la calma a la agitación, no de la agitación a la calma. Tenemos que ir de uno a otro para tratar de volver siempre. Bueno, puede aparecer la angustia, el enojo, la agitación y la confusión, que eso terminan llevando a todas las alteraciones conductuales que muchas veces se terminan medicando y no nos damos cuenta que si hacemos solamente variaciones en la rutina o en el ambiente, podemos evitar los psicofármacos. Y es muy importante, ¿no? Entonces, esto, cuando se rompe la rutina, que aparecen todos estos cambios, identificar que no se trata de que, más que un retroceso, sino un avance sería de la enfermedad. No es que la enfermedad avanzó, que el paciente está con más problemas de memoria y que por eso tiene más alteraciones de conducta, sino que hubo algo que se desorganizó de la vida cotidiana que llevó al paciente a comportarse de esa manera, ¿no? Porque también es una respuesta normal del cuerpo. Cuando nosotros no conocemos algo o tenemos miedo acerca de algo, reaccionamos. En el caso de un paciente con Alzheimer sucede igual. Tal vez en las personas justamente que no tenemos enfermedad de Alzheimer, lo que pasa es que cuando nos da miedo, no sé, tal vez la conducta inmediata es enojarnos, irnos de un lugar. Algunas personas incluso pueden llegar a pegarle a otro. En el caso de un paciente con Alzheimer, no tienen todas estas capacidades de respuestas, entonces aparece esto, la irritación, la irritabilidad o la agitación. Entonces, ¿cómo creamos rutina? Esto es importante. Lo primero es observar los horarios naturales, es decir, nos vamos a guiar siempre por el sol, ¿no? En el verano, a veces estas rutinas se pueden alterar porque justamente el sol se pone más tarde, entonces uno está cenando y todavía tiene el sol en la cabeza, y lo mismo en el caso del invierno, donde los días se acortan, y entonces uno tal vez está merendando a las 5 de la tarde y ya afuera es casi de noche. Pero bueno, tratar de irnos acompañando con la ayuda del sol y mantener los horarios que son los habituales. Luego mantener secuencias, es decir, una vez que nosotros establecemos estas actividades, bueno, que se mantengan a lo largo de toda la semana con pequeñas variaciones que pueden llegar a sufrir en el fin de semana. Tercero, tratar de simplificar, es decir, que no sean acciones ni actividades sumamente complejas, sino que sean fáciles de entender para el paciente y fáciles de mantener y llevarlos a la práctica para el cuidador, el familiar o, digamos, o el cuidador formal, ¿no? La cuarta es repetir. Una vez que incorporamos una actividad, la repetimos, porque solamente la repetición hace al hábito. Esto nos pasa en la vida con cualquier cosa, ¿no? Desde que queremos incorporar un alimento o incorporar una actividad física si antes no la manteníamos o correr el horario del sueño. Entonces, por eso hay que repetir y no nos tenemos que frustrar si a pesar de repetir, a veces no sale como esperábamos, pero nunca dejar de repetir para que se vuelva hábito. Y claramente la última es sostenerlo a lo largo del tiempo. Una vez que llegamos a incorporar una nueva actividad, ¿no? A la rutina, no tenemos que abandonarla, hay que sostenerla. Eso ayuda entonces a que el cerebro esté más ordenado y que funcione mejor. ¿Cuáles son los beneficios? No solamente para el paciente, que ya hemos hablado, ¿no? Toda esta disminución de síntomas conductuales, sino también tenemos beneficios para el cuidador, ya sea formal o informal. Claramente ese cuidador va a estar expuesto a observar menos crisis en el paciente, lo va a llevar a discutir menos con el paciente y va a disminuir el estrés, es decir, va a disminuir esa carga que se produce en el cuidador. Y por el otro lado, va a observar que va a tener más calma, las situaciones que van a contener van a ser mucho más previsibles y claramente va a poder tener más control sobre la rutina y sobre las actividades del paciente. Y eso también ayuda a disminuir la ansiedad en el cuidador, ¿no? Si mantenemos rutinas, se ordena para todos los miembros de la familia. Entonces, acá siempre una frase clave, ¿no? Para eh, las rutinas, o sea, para estas situaciones que tiene que ver con que la rutina es un organizador externo del cerebro, ¿no? Esto que venimos hablando y que tenemos que tratar
de recordar. Y para terminar, bueno, tener en cuenta que la rutina no solamente es orden, sino que también es una forma de cuidar al paciente y de cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Y de cuidarnos a nosotros mismos en cualquier etapa de la vida. Por eso necesitamos siempre las rutinas. Eso nos va a dar seguridad, da dignidad y da tranquilidad. Así que bueno, les agradezco por su atención y bueno, abro el espacio para preguntas y les dejo la página web de la asociación donde pueden ingresar luego y volver a ver esta información. Así que bueno, y mi mail por cualquier cosa. Muchísimas gracias.